Bien chicos, bienvenidos. Perdón, tengo la frente roja. Me gusta orar antes de empezar a leer, a hacer los videos, pero creo que me puse las manos muy aquí. Bueno, más que nada, bienvenidos a otro video, otro día de lectura. Hoy vamos a estar leyendo Marcos 10 a Marcos 9. Si me dejé la frente bien roja. Bien, si gustan chicos orar conmigo, cierren sus ojos y síganme en la oración. O si gustan orar ustedes aparte, pues está perfecto. Bien, vamos a empezar. Bendito seas tú, Señor, Rey del cielo y de la tierra, Padre. Señor, te damos gracias porque tú en esta hora nos has permitido tener esta lectura, Señor. Porque tú, a pesar de todo lo que hemos pasado en el día, Padre, nos has llevado y nos has traído de vuelta, Señor. Te doy gracias por la vida de la persona que esté viendo este video, Señor. Y te doy gracias porque tú me has permitido hoy estar aquí. Porque me has permitido hoy leer tu palabra, Señor. Y porque yo quiero hoy invitarte aquí conmigo, Señor. Quiero invitar a tu Santo Espíritu, Señor, para poder hacer esta lectura, Padre. Te pido por favor que nos des discernimiento, entendimiento y de tu conocimiento, Señor, para escudriñar tu palabra, Padre. Y que cada palabra que leamos seas tú hablando en nuestro corazón y en nuestra alma, Padre. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor Padre, te pido esto de todo corazón y con toda alma, Señor, y que nos ayudes, Padre. Amén y amén. Bien, entonces, como dije antes, vamos a leer Marcos, creo que lo dije, Marcos 10 al 11. ¿Ok? Bien. Disculpen si a veces muevo mucho, pero la espalda a veces duele. Entonces, pues, me estoy moviendo aquí. No es el lugar más cómodo, creo, para leer, pero bueno. Bien. Capítulo 10. Marcos capítulo 10. Jesús enseña sobre el divorcio. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribo este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejaré el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo, y les dijo, cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Jesús bendice a los niños, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que le presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos, el reino de Dios. De cierto os digo que que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. El joven rico. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos, sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas cosas, tenía muchas posesiones. Entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos,
cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: Hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es para pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombran aún más, diciendo entre sí: ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierra, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primero. Nuevamente Jesús anuncia su muerte. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron, y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y le escupirán en él, y le matarán, mas el tercer día resucitará. Petición de Santiago y de Juan. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos en tu gloria, nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: Podemos. Jesús le dijo: A la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero al sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino que aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolo, les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El ciego Bartimeo recibe la vista. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Capítulo 11. La entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se acercaba a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente a los montes de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros,
y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado fuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Señor Padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Maldición de la higuera estéril. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempos de higos. Entonces Jesús le dijo a la higuera, Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Purificación del templo. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar afuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravese el templo llevando utensilios algunos. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. La higuera maldecida se seca. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro acercándose le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. La autoridad de Jesús. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que, así que respondieron, dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Los evangelios son una cosa bárbara, a mí me encantan. Es la primera vez que estoy leyendo la Biblia completa. No les quiero mentir, hace, ¿qué es 18?
hace 12 días que... No, no 12 días, no, hace ya una semana que me bauticé. O hace 8 días. Ajá, hace 8 días que me bauticé. Y... Pero ya tenía rato leyendo la Biblia, la estoy leyendo completa. Solamente que pues la verdad me dio por ahorita empezar a subir estos videos así. Pero, wow. La verdad la Biblia es mucho más que un libro. Entonces, es tan bonito leerla, chicos. Espero que ustedes también puedan tener su comunión con Dios. Recuerden tener su tiempo de intimidad con Dios. Porque Dios, independientemente de escuchar y leer aquí, si es que lo haces así, Dios también busca una forma de hablarte por medio de su palabra, pero siempre tienes que estar dispuesto tú a tomar tu tiempo de intimidad con Dios, hablar con Él, orar y siempre buscarlo de corazón. Y aún así no tengas ganas, somete todo. Dios nos dio dominio propio para este tipo de cosas. Entonces, cuando no tengas ganas tú de orar, cuando no tengas ganas de leer, búscalo con mucha más razón, porque entonces hay algo ahí. Y es ahí cuando tú tienes que meterte más con Dios. Métete con Dios. Quita todo eso que no te deje concentrarte en Dios. Y vas a ver que las cosas en tu vida van a empezar a cambiar. Pero tienes tú también que tener dominio propio y tener una conducta, tener esa disposición de decir, yo quiero buscar de Dios, yo quiero tener esa hambre y esa sed de la palabra, de orar y ayunar también. ¿Ok? Entonces, chicos, muchas gracias si llegaron hasta aquí. Dios los bendiga, los quiero mucho y espero que puedan tener su tiempo de comunión con Dios y que Dios los bendiga, amigos.